tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Discutamos México. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar de la discusión mexicana, de las formas de conversar el país, de verlo, de seguir su trayectoria a través de uno de los géneros literarios clásicos, que es el ensayo y la crónica. Creo que podríamos empezar la conversación con un gigante de la literatura mexicana, quizá el que representa de manera más plena y más auténtica la expresión del ensayo, que es Alfonso Reyes. Si el ensayo tiene alguna virtud, es de alguna manera ser el género de la cordialidad, un género amistoso. Y nadie representa este talante como Alfonso Reyes. ¿Cómo ubicaríamos esta forma de pensar al país en el trabajo ensayístico de Alfonso Reyes? Sí, creo que Alfonso Reyes ocupa prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Es quizás el ensayista más notable. Y efectivamente el género es un género de la amistad, de la cordialidad, de la inteligencia y de la sensibilidad. Tiene características tan diferentes entre sí que el propio Alfonso Reyes lo definió como el centauro de los géneros, por esta hibridez que tiene que ver por un lado con el rigor, con la inteligencia, con la cultura, y por otra parte con una gran sensibilidad y con una gran imaginación, porque es un género que parte de elementos objetivos, pero que se trabajan de manera subjetiva. Por eso Montaigne, el padre del género, decía que cuando ensayaba, se ensayaba a sí mismo. Y creo que es muy conveniente invocar la figura de Alfonso Reyes, ahora que estamos discutiendo México, porque el tema fundamental del ensayo mexicano es precisamente México. Y estoy seguro de que podemos conocer más a nuestro país y nuestra cultura gracias en muy buena medida a la obra alfonsina. Pero de alguna manera, digamos, relacionando con el nombre de esta serie, hay una gran necesidad de hablar de México, de nombrarlo, pero básicamente de rehuir el elemento bélico de nuestra discusión, en donde Alfonso Reyes quiere no situarse en ninguno de los polos en contienda política. Y creo que esa es una de sus grandes aportaciones para enseñarnos a conversar de alguna manera, ¿no? A mí lo que me parece de Alfonso Reyes es que México le produce un trauma monumental. Él es un niño consentido del porfiriato, crece en sábanas de lino y cuchara de plata. Es hijo de Bernardo Reyes, que fue el gobernador de Nuevo León, una de las figuras cimeras del régimen de Porfirio Díaz, y después la oposición que no pudo ser y que se frustra en realidad, porque había muchas expectativas en torno a que Bernardo Reyes, su padre, aceptara figurar en las quinielas políticas para suceder a Porfirio Díaz. Buena parte de los seguidores de Madero son ex-reyistas que apoyaban a Bernardo Reyes. Y claro, la gran tragedia de Bernardo Reyes es que se ve involucrado en buena medida contra su voluntad en los sucesos de la Decena Trágica. Muere además en la plancha del Zócalo, acribillado. Y en ese sentido la historia de México y México para Alfonso Reyes es el horror. Él se fuga de la realidad mexicana. Pero sobre todo la política. ¿No crees que es un trauma con el carácter bélico de la política? Pero de en general el país le conflictúa terriblemente. Hace incursiones por otros 1001 aspectos que no son problemáticos. La cultura clásica, una visión, digamos, hispanoamericana muy amplia, el descubrimiento del cine, toda una serie de cosas que lo alejan de México. Y cuando se acerca a México le interesa o la historia o la literatura en función de la historia, más bien. Desde luego el Juan Ruiz y Sor Juana, y desde luego la visión de Anáhuac, pero sobre todo México como un trauma y un problema. Donde mejor se ve es en la oración fúnebre del 9 de febrero a la muerte de su padre. Es una pieza extraordinaria, muy conmovedora. Es una especie de autobiografía en clave de Alfonso Reyes, pero sobre todo, insisto, para Alfonso Reyes y en buena medida para la generación que vivió la revolución en la primera juventud, México es un trauma
y es un problema inmenso. En primer lugar, llama la atención lo prolífico, lo mucho que escribió este hombre. En segundo lugar, el pensamiento, la reflexión, la visión de Anáhuac, la escribe en Madrid, sí, de lejos. México le queda cerca y también le queda muy lejos, que tiene que ver con lo que han mencionado aquí Ricardo y el maestro Celorio, pero hay un aspecto que me gustaría conversar con él, a ver si me regaña, que es que él fue traductor de Chesterton, y así como es heredero de Montaigne, también es heredero de la tradición inglesa del ensayo. Es decir, la noción de que el ensayo es un paseo, como salir a andar. Y en la sobremesa que propone Alfonso Reyes en sus ensayos, que es muy variada, que va de los griegos a cosas históricas, a la cocina, a recetas y demás, creo que abre la ventana de la ironía y del sarcasmo, por ejemplo, con la palinodia del polvo. Que si tú lees la visión de Anáhuac y luego lees la palinodia del polvo, dices, aquí este hombre está prácticamente anunciando que sí se vale en la sobremesa tener buen humor. No ser chistosito, tener humor. Y creo que eso también lo heredó o se contagió de Chesterton. Yo creo que el ensayo no es un género conclusivo, el ensayo es un género de aproximaciones, de ensayo y errores, de conversación. Tú lo has definido muy bien, de sobremesa, en donde están en juego siempre la inteligencia y la imaginación. Este sentido de la universalidad de lo mexicano, poner en relación lo local con lo universal, me parece que es sin duda la gran aportación de Alfonso Reyes, como quizás sea la gran aportación ya en la segunda mitad del siglo XX de Octavio Paz. Yo creo que en español tenemos todavía la virtud de que en las muchas diferentes caras del ensayo cabe la crónica. Es decir, aquí estoy diciendo que vamos del Centauro de Reyes al Ornitorrinco de Juan Villoro, que es como define Juan la crónica. En medio está el ensayo filosófico, que tiene sus cuadrículas. Está el ensayo histórico, y hay que honrar aquí a don Luis González. Pueblo en Vilo es una novela histórica. Sí, Ibargüengoitia escribió la primera reseña de Pueblo en Vilo y decía que merecía estar al lado de La Torre o de Arreola, de Rulfo. Es literatura mexicana. Sí. En ese mundo es que aparece la generación de los contemporáneos, que son niños cuando estalla la revolución, ya no la viven como un trauma adulto y que solo le toca los ecos terribles de ese suceso. A Novo le matan al padre en una borrachera villista, a Gorostiza le cuesta el exilio, a Cuesta lo mismo, el exilio interno de su familia, que tienen que venir a refugiarse a la Ciudad de México. Y es en ese mundo convulso de los 20s y 30s, cuando todavía es, digamos, la etapa del caudillaje y del crimen político y de la instauración de una doxa nacionalista, en que los contemporáneos dan una batalla a contracorriente valentísima, porque además son marginales en lo político, marginales en lo social, hacen gala de algunos de su homosexualidad, de su experimentación con las drogas y de su cosmopolitismo, tanto francés, tradicional en México, como norteamericano, novedad que ellos importan. En esa línea es que hay que, digamos, entender la batalla de Jorge Cuesta, genio efímero, se suicida a los 38 años, y donde, digamos, lo que él quiere es luchar contra esa imposición. Funda una revista, solo tiene 3 números y sigue siendo uno de los monumentos hemerográficos más importantes del siglo XX mexicano, la revista Examen, y él, digamos, él solo, con la